Shalom Alejem, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Qué bueno es encontrarnos una vez más. Y qué bueno que hacerlo justo ahora que hemos ya comenzado un nuevo Rosh Chodesh, un nuevo comienzo de mes, un nuevo inicio de mes. Entramos en el tercer Chodesh del año 5997, año torático. Y estamos siempre atentos al alabar de Abba, al cumplimiento de sus misbot, aprendiendo, creciendo junto contigo y con todo aquel que quiera de verdad crecer. Para nosotros siempre será una alegría y un gozo profundo saber que podemos instruir o enseñar a otros de la misma manera en que nosotros somos instruidos por nuestro Abba Yahweh, por su Ruach, por Yahshua mismo a través de su Torah y por Moreh y Rohi que nos nutren con su sabiduría, con la sabiduría que Abba les brinda a través de la Torah misma, ¿no? Así es que un abrazo para ustedes, gracias, de verdad, gracias por estar allí, por ser parte de esta instrucción y por dejarnos entrar en sus hogares a través de esta señal, a través de esta red social. Shalom Alejem para todos, abrazos virtuales, de verdad, los amamos mucho. Nuestras oraciones siempre son a su favor. Estamos orando a Abba, rogando al Padre, para que sean todos bendecidos. Lo hacemos de corazón. Y justamente toda esta semana ha sido una instrucción acerca de la oración. Y es lo que vamos a continuar en breves minutos. Les dejo con mi esposa, quien les va a saludar. Hola queridos amigos, bendiciones. Qué privilegio y oportunidad que nos da nuestro Avinu Yahweh, nuestro Elohe, de poder compartir nuevamente en este Rosh Chodesh con ustedes, con todos ustedes, esperando que esta jornada, como siempre, sea una jornada maravillosa donde juntos sigamos avanzando, crezcamos en sabiduría, salgamos del error y podamos juntos crecer, esa es la idea, y podamos estar encarrilados en buen camino para, para poder enseñar a otros, para poder compartir esta hermosa enseñanza con otras personas, porque todo lo que aprendemos, todo lo que de gracia recibimos, no es para que lo guardemos aquí adentro de nuestro corazón, sino que es para compartirlo, es para que juntos podamos salir del error, salir de toda la confusión que traemos de atrás cuando estábamos en el cristianismo, pero bendita luz que nos encontró Yahweh y su hijo Yahshua, quien nos ha estado eh, poniendo en nuestro ruach, en nuestro corazón, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Y agradecemos a todos los que, como decía mi esposo, nos han permitido conocer esta verdad, y esta verdad que dice Sudabar, que nos hace libre y que es su hijo Yahshua. Y también queremos que usted también crezca, que usted también pueda avanzar, usted también pueda salir del error, usted también pueda conocer esa verdad y que esa misma verdad a usted también le haga libre. Como siempre, estamos orando por cada uno de ustedes. Al final de este live vamos a orar por cada petición, por eso deje sus peticiones de oraciones, porque vamos a orar por cada uno de ustedes. Les bendigo desde aquí, les envío un fuerte abrazo y bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom, shalom. Para nosotros siempre va a ser una obediencia grata. Bueno, la Torah dice que ningún mandato de Abba es gravoso, ninguno. Pero es grato obedecer, hacer la voluntad de Abba, sin duda es grato. Mayormente cuando vemos que ese ahaba o ese amor está latente, es patente. De verdad los amamos de corazón. No los conocemos a todos. Con algunos tenemos algún contacto vía chat o messenger y compartimos necesidades de oración, algún problema, alguna dificultad que requiere orientación, y algunos de ustedes nos han dado la oportunidad de poder aportar de alguna forma. Y eso obviamente genera lazos y afectos, y nos alegra poder tener este afecto en Yahshua
con ustedes. Sabemos que no es con todos, sabemos que no es con todos, pero sí con los que abren su corazón, abren su lev, como dice la Torah, sus levatot, sus corazones, para poder estar fusionados en la Torah como ají, como hermano, o como ajim, como hermanos. Ajim y ajotis, hermanos y hermanas. Y así crear, ¿no?, la cajal de Abba, la cajal, la congregación o la comunidad, la kehilot, congregación o la cajal, comunidad. Y eso siempre será grato, de verdad, siempre será grato. Los amamos de verdad y estamos rogando a Abba por aquellos que de manera muy especial han demostrado y demuestran que aman a Yahweh, que quieren entrar en la senda antigua, la senda correcta, y que están esforzándose por descontaminarse de lo que había en Babel. Todo este sistema religioso, y no solo religioso, sino político, social y económico, que invade al mundo, lleno de creencias, ritos paganos, y etcétera, etcétera. Y muchos de ustedes se están descontaminando, limpiando, están siendo blanqueados por el Ruach en la medida que van obedeciendo la Torah. Así es que de verdad estamos felices, particularmente muy complacido y realizado en Abba, de que por fin comprendí, por fin entendí. Y Él fue bueno, así como Él es bueno contigo, así como Él es bueno contigo de darte luz en cada cosa que aprendemos y emprendemos en Él, ¿no? Seguimos con las lecciones acerca de la oración, ¿no? Hablamos acerca de el lugar secreto, la lección 1, luego la lección 2 y 3 que fueron juntas, el afán es tu peor lastre, y la secuencia de la tefilat o el orden de la tefilat. Hoy día, justamente que es Rosh Hodesh, que toda vez que hacemos Rosh Hodesh, guardamos este día para Abba, es un Shabbat más, pero tiene la cualidad de que en Rosh Hodesh tú puedes planificar con Abba. Es decir, este día sí está dedicado para hacer oraciones, donde le presentamos a Abba Yahweh proyectos, necesidades, instancias o situaciones que impliquen directamente su intervención, puesto que son quizás tus sueños o tus anhelos particularmente, y ver si encajan en su voluntad para que Él pueda moverse y pueda responder a ellos. Y es una buena instancia justamente para entender entonces cómo es que debemos orar para presentarnos delante de Abba y que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿vale? Así es que ya comenzamos Rosh Hodesh y esperamos que lo puedas disfrutar a full, ¿vale? Abrazos para todos, Shalom Aleichem, bendiciones y paz de Yahweh en cada hogar, en cada bayit que está ahora en sintonía, ¿ya? Ok. Vamos a ir de lleno entonces para no demorar tanto y así seguir con esta maravillosa enseñanza. Entonces ya vimos que era el lugar secreto, tu lev, tu corazón, cerrar de la boca y meditar en Abba y hacer oraciones con la mayor sinceridad posible delante de Él. Eso es como punto inicial, ¿no? Si te toca orar por alguien, obviamente vas a alzar tu voz. Si vas a hacer una oración pública, pues te lo piden en algún lugar, está bien, no hay problema, lo haces así. Siempre debes cuidar que no debes ser tú el centro, sino Yahweh. A eso apunta todo esto. Aprendemos también que el afán es tu peor lastre, todo aquello que es un deseo obsesivo delante de Abba y que carece de conocimiento de lo que Él de verdad ha prometido para recibir. También eso es un punto muy importante cuando hagas oración. Y el orden. Debes tener un orden toda vez que haces tefila, toda vez que haces oración y la elevas ante Abba Yahweh, debe haber un orden. No debes entrar alocadamente delante de Abba. Y hoy queremos orar conforme a su voluntad, orar con emuná, con fe, y orar sin hipocresías. Vamos a ir descubriendo varias cosas que son muy importantes para presentarnos delante de Abba Yahweh. Entonces, orar conforme a su voluntad, hacer tefilat de acuerdo a su voluntad. Muchas veces hemos dicho y hemos declarado, declarar es anunciar una verdad, ¿no? Que se haga tu voluntad. ¿Lo has dicho? Hay gente que hasta les da miedo decir que se haga tu voluntad, pensando en que va a ocurrir algo terrible, o que Yahweh va a usar o va a hacer algo de verdad trágico para que podamos entender y comprender, lo cual es un error.
La palabra de Abba dice que la voluntad de Abba es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Pero aún sabiendo que esto es verdad de Yahweh, pues Él lo ordena y lo manda en su Torah, así será y así va a ser siempre, existe una reticencia en sus hijos que los hace dudar, aún orando y declarando esta palabra. Los hace mirar con desconfianza, pues aún existen los apegos carnales, los apegos del paganismo y de la inmadurez delante de Abba, ¿no? Entonces, esta reticencia es mirar con desconfianza, con cautela o con insinuaciones de algo que indirectamente manifestamos y a menudo siempre es algo carente de ruach. Es decir, siempre hay algo carente de ruach cuando manifestamos esta reticencia, esta desconfianza cuando estamos orando delante de Abba, y siempre es carnal, carente de ruach. Entonces, aún orando estas palabras, que se haga tu voluntad, en lo profundo del corazón, deseamos que se haga lo que nosotros queremos, que se haga como lo quiero, de la forma que quiero y en el tiempo que yo quiero. Entonces, este deseo sin duda es un deseo afanoso. Es un deseo afanoso y un deseo obsesivo, sin orden, sin temor de Abba y sin confianza real delante de Él. Si proclamamos su perfecta voluntad, entonces hemos de creer que así será y que así será siempre. ¿Por qué? Porque de la misma boca de Abba salió de que su voluntad es agradable y es perfecta, ¿vale? Así es que si tú dices, Yahweh, después de presentarle a Abba alguna petición y dices que se haga tu voluntad, debes confiar que está en las mejores manos y que será en el tiempo oportuno y perfecto. Vamos a leer Yohanan Aleph, 1 de Juan 5:14. Yohanan Aleph 5:14. El pasuk. Pasuk significa división. Tú sabes que la Biblia no estaba dividida en versículos, eso es posterior. Eso lo hicieron otros teólogos de la época. Pero la Torá era un libro continuo y que tenía divisiones básicamente, pero no es que estuviera separada por capítulos ni por versículos. Pasuk significa división y que se utiliza básicamente para hablar acerca de los versículos, ¿no? Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Fíjate, en nuestra oración nosotros clamamos y Él nos oye. En nuestra oración clamamos y Él nos oye. Recuerda que la obediencia tiene que ver con oír. Cuando Abba Yahweh ordena, Él espera que tú y yo oigamos. ¿Te das cuenta? Obedecer es oír para poder acatar. Cuando Abba ordena, nosotros oímos. Y fíjate lo bueno que es Abba. Cuando tú y yo oramos, es Él quien oye. No para obedecer, obviamente, pues Él es Yahweh Elohe, el Creador, pero sí para responder conforme a su voluntad. Matías, vamos a ir a Mateo, capítulo 26, verso 39, que es la actitud que tuvo Yahshua HaMashiach en uno de los momentos más críticos que le tocó vivir y que fue justamente cuando fue al huerto de Getsemani y allí es apresado para prontamente ir al madero. Y él dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, Yahshua, y haciendo tefilat, oración, dijo, Abinú, Padre mío, Padre nuestro, si es posible, pase de mí esta copa, su momento más crítico, pero no sea como yo quiero, sino como Yaseh Retzonha. En hebreo, hágase tu voluntad. En otras palabras, Yahshua dijo aquí, si fuera posible, no ir al madero. Si fuera por mí, yo no iría, porque me aterra. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Te das cuenta? Bueno, Yohanan dice que si tú clamas a Abba y confías plenamente en Él, debes confiar
en que pedimos conforme a su voluntad y lo que pedimos será hecho. Y Yahshua está diciendo y está declarando que no se haga lo que Él quiere, sino la voluntad de Abba y Yahweh. La pregunta del millón, ¿cuál es la voluntad de Abba? Cientos de predicadores hablan de ella, de la voluntad de Abba, al igual que del propósito. Cumple tu propósito, vive tu propósito, descubre tu propósito y etcétera, etcétera, como si fuera un misterio en la vida de los creyentes. No es un misterio, en absoluto. Siempre dicen lo mismo. Argumentan que es hacer lo que Abba quiere o lo que el Padre quiere, pero jamás enfatizan. En algún tiempo yo también prediqué así. Jamás enfatizábamos en qué es y en qué consiste. Y es básicamente obediencia radical a los mandatos de Abba Yahweh descritos en su Torah. Obediencia a sus reglas, obediencia a sus normas y en alejarse del pecado y del paganismo que envolvía nuestras vidas. Eso es la voluntad de Abba. Ese es el propósito de Abba. No necesitas descubrir nada. No necesitas encontrarlo. No, es un tema de obediencia. Básicamente es una acción. La voluntad de Abba está escrita en su Torah y son sus mandatos. ¿Vale? Esa es la voluntad de Abba Yahweh. Entonces, su voluntad, lo que podemos comprender, cuando tú lees la Torah, o para que lo entiendas mejor, Biblia, que es un término griego que viene de biblios, que significa conjunto de libros, pero que en estricto rigor es Torah, porque Torah significa enseñanza, dirección y guía de Yahweh, es obviamente sus mandatos. Y quien mejor lo afirma y lo confirma, y que vive además, es Yahshua HaMashiach. Es decir, la voluntad de Abba Yahweh es manifiesta, está explicada. No necesitas descubrirla. ¿Qué vas a descubrir si está escrita? La tienes que leer y el Ruach te dará comprensión de lo que no entiendes. Entonces, está manifiesta y está explicada en toda la Torah. Allí está la voluntad de Abba. No es nada oculto, no es nada extraño, no es nada raro, y está a la vista de toda la vida del Mashiach. Está a la vista de toda la existencia de nuestro amado Adón, Yahshua HaMashiach. Él vivió toda la voluntad de Abba Yahweh, Yahshua. Por lo tanto, no puedes complicarte la vida pensando en que esto es tan engorroso. No, no. En el libro de Eclesiastés, Salomón dice en el capítulo 12, y este es el fin de todo hombre, y este es el fin, propósito o finalidad de todo ser humano. Teme a Yahweh y obedece sus misbot. Lo dijo Salomón, el hombre en ese tiempo más sabio de la historia. Este es el fin de todo ser humano. Teme a Yahweh y obedece sus misbot. ¿Vale? Esa es toda la voluntad de Abba Yahweh. Aunque simple. Bueno, simple al escucharla. Ahora tampoco complejo, pero sí se torna complejo cuando lo enfrentamos con nuestra carnalidad. Debemos reconocerlo como amo de todas las cosas, humillarnos ante Él, arrepentirnos de nuestros pecados y ser lavados con la sangre de Yahshua, que es la promesa en su sacrificio. Y de ahí viene el nuevo nacimiento, o todo lo que la gente se complica llamando restauración, regeneración, rehabilitación y una pila de cosas. Es transformación básicamente en nuevas criaturas. Y ahí comienza este fluir maravilloso de vida nueva a través de Yahshua en su voluntad, ¿vale? Entonces, siempre decimos que Yahshua, porque es el ejemplo más claro y más formidable de obediencia a la voluntad de Abba, y decimos, bueno, es que era Yahshua. Es que era Yahshua. Y él no pecó ni peca porque era santo y perfecto. Entonces, obviamente esto nos genera una abismante distancia entre él y nosotros, pero no podemos olvidar que él de todo eso se despojó. Entonces, no puedes poner como excusa al mismo Yahshua. ¿Por qué? Porque él mismo se despojó de toda gloria, de todo Ruach eterno que tenía,
y se hizo hombre como cualquiera, sujeto a pasiones, sujeto a necesidades. Es decir, se hizo uno como nosotros. Vamos a ir al libro de Filipenses, Filipenses 2.7. 2.7. Estoy degustando un rico café que me hizo mi esposa. Y espero que tú en casa también estés disfrutando ahí algo rico mientras leemos y aprendemos la Torah. Dice, asimismo se despojó, sino que se despojó a sí mismo de esa forma espiritual, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Así es que su santidad se debe a ¿qué cosa? ¿Por qué crees tú que Yahshua fue santo y fue perfecto si se despojó de toda su gloria y se hizo uno como nosotros? Limitado y lleno de necesidades, pero fue hombre perfecto y santo delante de Abba y Yahweh, llamándolo así los Elohim como el postrer Adán. ¿Por qué crees tú? Su santidad y su perfección se deben única y exclusivamente a que Yahshua hizo y se sometió a toda la voluntad de Abba y Yahweh. Él hizo en su vida toda la voluntad de su Padre. Todo, pues vivió sometido en obediencia a ella. ¿Vale? Este es el ejemplo más excelso, más extraordinario y más sublime de obediencia que puede llegar a tener un ser humano. Porque Yahshua fue ser humano. Y a través de la obediencia a la Torah, Yahweh respondió a su promesa escrita y Yahshua se transformó en hombre perfecto y santo. Entonces es el mejor ejemplo de que podemos ser como Él. Podemos ser como Él. Así como Él se hizo uno de nosotros, nosotros por su gracia, en obediencia a la Torah, podemos llegar a ser como Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, la diferencia la hizo Yahweh en su corazón al obedecer su voluntad. Entonces, cumplir con la voluntad de Yahweh nos perfecciona justamente para ser santos y perfectos ante Él por la gracia de Yahshua HaMashiach. ¿Comprendiste el punto? Obviamente Yahshua está a una distancia abismante actualmente porque Él ya está glorificado, ya está con Abba Yahweh sentado a su diestra. Ya estamos a abismante distancia de lo que Él es, pero de lo que Él fue estando en la tierra fue exactamente igual que cualquier hombre. Y solo la obediencia a la voluntad de Abba lo hizo santo y perfecto. Y a eso es lo que tú y yo debemos aspirar, toda vez que obedecemos y nos sometemos a su voluntad. Esa es la voluntad de Abba Yahweh, obedecer a sus mandatos. Entonces, orar conforme a la voluntad de Abba Yahweh es orar con sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Es conocimiento aplicado de la palabra de Yahweh. Es obediencia a sus mandatos. Es el saber de Yahweh en nosotros cuando tenemos humildad y sometimiento delante de Él. Esta sabiduría, cuando la vivimos y la deseamos con todo nuestro corazón, genera perfección y genera santidad en todo aquel que la cree y la vive. Es virtud de Abba Yahweh. En Ruach, ¿no? Delante de su maravillosa presencia y aún de los hombres. Hacemos su maravillosa voluntad, por lo tanto, cuando oramos, lo hacemos conociendo, pongan atención, cuando oramos en su voluntad, lo hacemos conociendo el proceder de Abba. Entendemos y comprendemos lo que Él dijo y lo que Él prometió, ¿vale? Lo que Él dijo y lo que Él prometió. Nadie recibirá nada de Yahweh si no ora en su voluntad. Así es. Cuando no tenemos la palabra, pon atención a esto,
Cuando no tenemos la palabra, cuando la ignoramos, cuando no sabemos de qué está hablando Abba, que es su Torah, ¿no? La sabiduría de Yahweh, somos inestables, indecisos, carnales y egoístas. Claro, porque la única forma de orar en su voluntad es conociendo lo que dice la Torah. Y la Torah lo que primero dice es que temamos a Abba Yahweh y que lo obedezcamos. Y leemos los mandamientos o los misbot que están en Shemot 20, Éxodo 20, y después toda una gama de diversos mandatos que nos revelan el carácter de Abba, la naturaleza de Abba, sus atributos y en definitiva lo que Él desea, pues todo mandato de Abba implica lo que Él desea en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos comprender y entender quién es Él y hacia dónde vamos a través de Él por medio de Yahshua HaMashiach. ¿Vale? Entonces, es vital que la palabra de Abba esté en nuestros corazones para que podamos entender cuál es su voluntad. Entonces vamos a saber qué es lo que Él dijo y qué es lo que Él prometió. Amén. No puedes orar nada que no se ajuste a la voluntad de Abba, porque nada de eso recibirás. Nada. Literal, nada. Pero ¿cómo esta gente oró? ¿Y por qué pasó? ¿Y le pasó? Mira, una cosa es Rahem, misericordia, y que el sol caiga sobre buenos y malos y todo, está bien, perfecto. Pero eso es compasión, eso es lástima. Pero quien conoce Torah se debe ajustar a la Torah de Abba Yahweh, ¿vale? Si escasea en ti la Torah, no conocerás la voluntad de Abba, el pensamiento de Abba, o la voluntad que podemos comprender, la verdad suficiente para nosotros, pues no vamos a conocer completamente la voluntad de Abba, pues es abismante, pero sí lo que podemos comprender y que está registrada en la Torah de Abba Yahweh. A Jacob, Santiago 1, del verso 5 al 8. Recuerda, estamos como orar en la voluntad de Abba. Ve tomando nota. Esto va a estar subido en texto en nuestro blog y también el video, si Yahweh nos permite, en nuestro canal YouTube, ¿vale? Santiago 1, 5, 8. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Yahweh Elohe, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. ¿Qué sabiduría? ¿Qué sabiduría Yahweh nos va a dar? Va a ser como un encantamiento mágico. ¡Ping! Hazlo así. ¡Ping! Si es algún tema que requiere de una idea ingeniosa, posiblemente Yahweh te dé una idea ingeniosa, sin duda. Pero no se habla de ingenio. El texto aquí no alude al ingenio creativo de hacer cosas. Está hablando de sabiduría de Yahweh, es decir, pensamiento de Yahweh. Y eso tiene que ver con su Torah. Todo hombre y toda mujer que pida sabiduría, el Ruach siempre lo va a mover a la Torah. Lo va a mover a su palabra. Que la entienda, la comprenda y sepa las razones correctas por las cuales debe actuar o no. That's all. Eso es todo, ¿vale? Entonces, dice quien la da a todos sin ningún reproche le será dado. Y después dice, pero pida con emuná, pida con fe. Sin dudar, nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento mueve y agita de un lado a otro. No piense alguien así que recibirá cosa alguna de Yahweh, siendo un indeciso, un inestable en todos sus caminos. Pongan atención al texto. Fíjate, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Yahweh quien la da libremente, sin reproche, y le será dada, ¿sí? Y después abajo dice, pero pida con emuná. ¿Pedir qué? Sabiduría. Ajá, se está refiriendo a que pida con fe sabiduría. Mucha gente malentiende este texto y lo separa. Dice, pida sabiduría, ya pido sabiduría y me llega, pum. Y después leen el verso que sigue, que es el 6, pero pida con fe, sin dudar nada. Y piensan que ahí es cuando tienen que pedir todo. O que esto valida que yo puedo pedir de todo. Total, la sabiduría de Yahweh estará en mi cabeza. Y voy a poder pedir todo. Y no, se está refiriendo a la sabiduría
que antemano le pedí. Fíjate, es una lectura correlativa. Lo voy a leer de nuevo. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Yahweh Elohe, quien la da con toda liberalidad y sin reprochar, y le será dada, pero pida con fe. Eso está diciendo. Pero pídala con fe. Y después argumenta, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola que es llevado de un lugar a otro. No piense alguien así que recibirá cosa alguna de Yahweh, siendo un indeciso, un inestable en todos sus caminos. Eso produce y provoca la carencia de la Torah de Abba, gente indecisa, inestable en todos sus caminos. Lo que necesitamos básicamente para orar en la voluntad de Abba Yahweh es su sabiduría, y eso es su Torah. ¿Y cómo se pragmatiza eso? En la obediencia a sus mandatos y a todo lo que Él ordena hacer. Ahora, esta orden o este mandato lleva implícita la vida nueva que Él promete a través de Yahshua. Toda vez que empezamos a obedecer los mandatos, nuestra vida es transformada. Y ya no vemos la vida de la misma forma. Y ya nuestra forma de fluir en la vida es muy distinta a la que vive el mundo. El mundo no anda lleno de tzitzit. Las mujeres no andan vestidas con velo. El mundo come de todo, nosotros ya no. Nosotros guardamos Shabbat, el mundo no lo guarda. Nosotros guardamos Rosh Chodesh, el mundo no lo guarda. ¿Te das cuenta? Celebramos las Moedim, las citas con Yahweh o las fiestas solemnes, el mundo no las guarda. Y eso ya crea en nosotros una cultura, pero es una cultura de Yahweh. Amén. ¡Qué tremendo! Muy bien, entonces cuando estamos en su voluntad, sabemos qué pedir y entendemos las razones correctas. No podemos pedir algo que ni nosotros estamos dispuestos a dar. Eso es un contraste, es una incongruencia. Y menos en cumplir. Entonces recuerden el principio del perdón. Si no perdono, no seré perdonado. Es lo mismo en la oración. Cuando pedimos, no podemos recibir algo que no estamos dispuestos a dar o a vivir y a cumplir con determinación, ¿vale? Menos si son motivos egoístas, codiciosos, oportunistas, buscando venganza o el mal ajeno, o la separación de personas, sea por amor, sea por odio. Nada eso es del Ruach, nada, 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 nada. Solo es carne pidiendo para sus deleites. ¿Vale? Cuando oramos en la voluntad de Abba, las cosas suceden, escuchen, las cosas suceden en el tiempo correcto de su voluntad. En el tiempo correcto de su voluntad. Por eso el apóstol Shaul o Pablo exhorta a que debemos ser osados, persistentes en la tefilat, en la oración, ante el Padre. No desistir o renunciar a ella porque la respuesta no llegó o porque demora. La idea de persistir básicamente es para ajustarnos a su voluntad. Esto lo tienen que tener muy claro. Toda vez que la promesa de Abba o la oración o la petición que hiciste no llega en el tiempo que tú esperabas y consideras tú, porque es una consideración humana, que se ha demorado tanto, siempre tiene que ver con ajustarnos a su voluntad. No significa que ya de plano lo deseches, porque si te das cuenta y comprendes medianamente que está en su voluntad, es para que se ajuste tu petición delante de Abba y esta no tenga estorbo y lo puedas hacer correctamente. No es para seguir insistiendo en algo que Él jamás prometió, ¿vale? El que persiste en imposibles que Abba Yahweh nunca ha prometido, simplemente es un afán, es un afanoso, es un obsesivo de algo que Yahweh no prometió. O bien es algo que te puede hacer errar, es algo que te puede hacer fallar, o literalmente puede ser algo que te puede matar. Entonces Abba sabe qué cosas darte y qué cosas no, pues Él conoce perfectamente y mejor que nada tu vida, mejor que nadie. Amén. Cada vez que oramos, pon atención, nuestras palabras e intenciones del corazón, recuerda que oramos desde el lugar secreto, desde nuestro lev, deben estar conforme a la Torah de Abba.
que es la sabiduría que podemos comprender, de la cual ya hablábamos. No podemos pedir, por ejemplo, como esposo o esposa a alguien que ya está casado. Eso es ridículo, no puedes hacer eso. Si alguien alguna vez lo hizo, pida perdón y arrepiéntase porque está pecando, codiciando la mujer o el hombre de su prójimo. No podemos pedir, por ejemplo, ser millonarios o pedir riquezas abundantes si sabemos lo que Abba Yahweh piensa de los ricos, y del tropiezo y del peligro constante que carcome el corazón de las personas por amor a las riquezas. Está escrito así. No podemos pedir la destrucción de otro ser humano cuando Abba Yahweh, a través de Yahshua, nos ordenó que orásemos por quienes nos persiguen y maldicen. No podemos pedir algo que nos puede, como te dije, nos puede eliminar a nosotros mismos. Es imposible. No puedes pedir algo que Abba no ha validado y que no ha prometido. No, 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 no. No, tienes que sacarte de tu mente esos mitos y esas obsesiones que son netamente carnales, pues tienen que ver con tus placeres y con tus deleites. Orar en la voluntad perfecta de Abba es conocer el proceder de Abba, saber qué es lo que dijo y qué es lo que prometió. Y todo eso es suficiente para nuestra propia vida. Y bueno, hay alguien que quizás dirá, bueno, es que mi estándar de vida. La vida no tiene que ver con estándares. No, no. Es el hombre quien la ha catalogado así. La vida simplemente es un espacio de tiempo en donde al hombre le ha sido dado el don de la existencia para estar allí. Y cuando llega allí, la voluntad de Abba es que este ser lo conozca, lo ame, le tema y le obedezca, para que Yahweh le muestre todo su amor como Padre de todas las cosas. Cada vez que nuestro placer y deleite se entrometen en nuestra tefilat o en nuestras tefilot, oraciones, generan conflicto. Sí, siempre va a ser así. Porque no es lo que Abba prometió. No, 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 no. Yahweh no prometió responder ningún placer, ningún deleite humano. No. Allí surgen las quejas, las rabietas, allí surge la altivez, el orgullo, el rencor delante del Padre porque no responde supuestamente. Algo que a la vista de nosotros puede ser bueno, pero delante de Yahweh no es bueno. Por lo tanto, Abba jamás lo responderá. ¿Comprendiste el punto? Libro de Santiago, capítulo 4, verso 3. Jacob 4:3 dice, piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. ¿Se das cuenta? Piden, pero piden mal, para gastarlo en sus placeres. No hay congruencia si estás pidiendo sabiduría, o biná en hebreo, sabiduría o entendimiento, para gastar lo que estás pidiendo en tus placeres. Es imposible. Yahweh no responde esas cosas. Pero ¿y por qué llegaron ciertas cosas que provocaron eso? Bueno, también está el esfuerzo humano por lograr ciertas cosas. Está el poder personal, si se quiere llamarlo así. La capacidad que tiene el hombre de obtener cosas. Pero te aseguro que Abba Yahweh no está allí. Esa es la recompensa del hombre. Pero no es la recompensa de Abba Yahweh. Así es. La recompensa de Abba no añade tristeza, jamás, 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 ¿vale? Entonces, debemos hacer tefilot, oraciones, siempre bajo la voluntad del eterno Yahweh, y siempre seremos respondidos, toda vez que oramos bajo la voluntad de Abba. Yahshua mismo intercede por nosotros y aún su Ruach nos ayuda a pedir de manera correcta, sobre todo cuando estamos en su voluntad, así aferrados full, pero no comprendemos bien, o estamos de verdad en aflicción de Ruach, del Espíritu. Entonces, ocurre aquí algo asombroso de verdad, increíble. El Ruach de Yahweh, por la gracia de Yahshua, gime de manera indecible por nosotros para poder generar en Abba la respuesta. Lo hace por nosotros,
y por nuestra respuesta. Y el Padre, que conoce la intención del Ruach, porque es de Yahshua, responde. Esto es sorprendente. Esto a mí me dejó de verdad asombrado cuando lo leí, lo releí y entendí que todo esto solamente es Ahava. Es amor de Abba sobre nosotros. Que cuando estamos clamando, estamos en aflicción de Ruach, complicados, confundidos incluso, porque llega un momento en que tu mente colapsa, que el Ruach, por la gracia de Yahshua, empieza a gemir y lo hace de una forma que ningún hombre puede comprender y lo hace delante de Abba, por la gracia de Yahshua. Sorprendente, solo por amor. Y no es que actúe independiente, porque el Ruach simplemente es la manifestación del poder de Yahweh. Pero en el Ruach habla tanto Yahshua como Yahweh. Entonces es la gracia de Yahshua intercediendo en Ruach por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! Eso es sorprendente. Romanos 8:26. Romaniyim 8:26 dice: además el Ruach de Yahweh nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Te das cuenta? Debilidad. Aflicción, quebrantamiento, falta de fuerzas, desánimo, angustia, quebranto, etc. Confusión, porque nosotros no sabemos pedir como se debe, producto de las debilidades. Pero el Ruach de Yahweh mismo intercede con gemidos indecibles. ¡Wow! Y el que examina los levim, los corazones, sabe cuál es la intención del Ruach, porque éste intercede por los Kadoshim, por los santos, conforme a la voluntad de Elohim. El que conoce, Yahweh conoce las intenciones del Ruach, que es Yahshua mismo, intercediendo por ti y por mí, para ser movido en Rahem, en amor y bondad sobre nosotros. ¡Qué maravilloso es Yahweh! Pon atención a lo siguiente. Los dos grandes momentos que tuvo Yahshua, en donde fue movido a ser tentado, pero no pecó, fue en la tentación de Hasatán en el desierto y cuando estaba a punto de morir en Getsemaní. Allí él fue literalmente torturado en su mejot, en su mente y en su lev, en su corazón, tocado en sus necesidades más básicas, en sus necesidades esenciales, desde el pan, la comida, la seguridad y la preservación de la vida, los deseos y ambiciones que el hombre puede tener. Pero él en todo esto no pecó, al punto de ser tentado a no ir al madero, no pecó. Y eso que Hasatán lo invadió en todas las áreas de su vida. Pero él se mantuvo firme, íntegro y santo y no pecó. ¿Por qué no pecó Yahshua HaMashiach? ¿Por ser fuerte, santo y perfecto simplemente por esencia? No. Él, en efecto, fue por eso, sin duda, porque ya lo era a esas alturas de su vida. Pero esto fue debido a que Yahshua siempre estuvo en la voluntad de Abba Yahweh. Siempre la obedeció, la vivió y permaneció en ella. Y por eso siempre fue oído en sus tefilot, en sus oraciones y necesidades por Abba Yahweh. Cuando está tentado en Getsemaní a punto de ir al madero, después de ser tentado y vencer, cuando él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, descendieron Malach y lo atendían y lo cuidaban para ese momento y lo animaban. Imagínate, qué sorprendente. Así es que ya sabes, orar en la voluntad de Abba es entonces orar de acuerdo a lo que él dijo y de acuerdo a lo que él prometió. No puedes hacer oraciones sin considerar si se ajusta o no a su Torah. Siempre debe ser de acuerdo a lo que él prometió y a lo que él dijo, ¿vale? Para que tu oración no tenga estorbo delante de Abba. Y obviamente puedes orar en quebranto, en aflicción, si esto revela, ¿no?
lo que te está pasando dentro, genial, bien, eso ayuda a desahogar el alma y todo, pero debes recordar siempre que debes estar ceñido a lo que Él mandó y a lo que Él prometió, su proceder, ¿vale? Muy bien, eso sería como la lección 4, ¿no? Orar en la voluntad de Abba Yahweh. Lección 5, orar con emuná, orar con fe. Ok, ¿están listos? Perfecto. Hacer tefilat entonces con emuná es esencial, orar con fe, al igual que todo lo que ya hemos estudiado. Una cosa conlleva a la otra y forman el cuerpo perfecto de la tefilat correcta. Y vamos a profundizar entonces un poco acerca de hacer tefilat con emuná, hacer tefilat con oración, con fe. Hay mucho que se puede hablar de esto, tú sabes, pero vamos a ir resumiendo para que podamos ir más rápido. A estas alturas entonces ya sabemos que es orar en el lugar secreto, sin afanes, con la secuencia correcta, bajo su voluntad. Entonces con esto debiéramos entonces incrementar nuestra emuná, ya debiera estar con todo esto que ya hemos aprendido más fortalecidos en nuestra emuná ante el Abba, de lo que estamos haciendo bien y de la confianza de que seremos respondidos también, ¿no? Pero no siempre es así. Este es un problema que tienen todos los seres humanos, todos lo tenemos, no siempre es así. Somos expertos en hacer que la perfección huya de nosotros, pero es posible ser perfectos así como Yahshua lo fue. Una vez más, nuestras debilidades, la inmadurez, los temores nos hacen vacilar ante el Eterno y nuestras necesidades se ven de pronto no suplidas, producto de estos temores y de estas debilidades. En este caso, la fe viene a ser el gran sustentador de nuestra tefilá, de nuestra oración, sin olvidar lo demás, claro está. Recuerden que todo debe fluir de modo espontáneo y natural. No pierdan tiempo siguiendo pasos de receta, como si esto fuera una fórmula mágica, porque no es eso, solo es el orden poderoso de algo que viene del Padre para nuestra comunión con Él, que es la oración. No pongas un manual y ahora tengo que orar con fe. Y ese no, esto lo debes aprender. Debes rogar al Ruach que te llene, que te ayude, que te guíe, que te dé luz, de manera que esto aprendido sea parte de tu vida. Recuerda, en la medida que obedecemos, somos transformados y la vida de Yahshua pasa a ser nuestra vida. Y toda esta enseñanza después es ¡pum!, vida en ti mismo. Y ya no fluyes como leyendo el manual, sino que esta vez ya vives la enseñanza. Y ya deja de ser enseñanza, es ahora tu estilo de vida, ¿vale? Quizás al comienzo irás y verás los detalles, sí, esto sí, obvio porque tenemos que aprender. Pero debes comprender que esto debe fluir en ti de manera espontánea por el Ruach de Yahweh, ¿ok? Entonces, cuando oramos al Padre, nuestro enfoque siempre debe ser Él. Estamos hablando de la lección 6, orar con fe o emuná. No debe ser el objeto de nuestra petición, ni menos tener fe en la oración misma. ¿Entiendes el concepto? Cuando oramos al Padre, nuestro enfoque debe ser Él. Él, pon atención, Él. No debe ser el objeto de nuestra petición, ni mucho menos la oración. Es decir, yo no puedo enfocarme en la oración en sí, porque la oración es la que lleva mi petición. Pero tampoco mi enfoque es la petición, sino que es a quien va mi oración con mi petición, quién la recibe. Ese debe ser mi enfoque. Nuestra emuná debe ser depositada en el Padre, en Abba Yahweh, que nos puede oír por la gracia de Yahshua HaMashiach. Entonces, hay gente que se complica al orar al Padre, intentando explicarle. Hay gente que hace eso, como que le explican a Abba Yahweh por qué están pidiendo una cosa y la respuesta tarda y tarda y tarda y tarda. La razón es porque han depositado su emuná, pongan atención, a la oración misma y a la petición, y eso no debe ser así. Eso es un error. Cuando tú empiezas a orar y le dices a Abba, ¿por qué quieres una cosa?
Y empiezas a explicarme, yo lo quiero hacer por esto, porque quiero ayudar aquí, porque quiero hacer esto. Tú me entiendes, ¿no, Abba? Y quiero hacer esto, y mira, y yo y voy a hacerlo así, y quiero hacer esto. Y empezamos a redundar, tratando de que él entienda el por qué le estamos pidiendo algo, lo que es absolutamente innecesario. Abba Yahweh creó el corazón de los hombres y él lo entiende perfectamente, lo conoce más que tú mismo. Por lo tanto, eso no debe ser así. Tu enfoque no debe ser ni la oración ni la petición, es a Yahweh, porque vas a él. Claro, cuando tú vas al banco y tú sabes qué es lo que vas a pedir, ¿cuál es tu enfoque? Tu enfoque es el banco, no lo que estás pidiendo, porque sabes qué es lo que quieres. Tu enfoque es qué es lo que te van a decir, quién te va a atender, qué le vas a decir al que te va a atender, y esperamos que esa persona tenga la mejor de las disposiciones para que te pueda ayudar. ¿Te das cuenta? El enfoque es la persona, no la petición en sí, porque ya la sabes. Es lo mismo con Abba Yahweh. No puedes enfocarte en tu oración, en el sentido de darle fe a la oración. La fe está en ti, delante de Abba Yahweh. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A veces mistificamos la oración y a veces endiosamos la petición. Hay gente que dice que hay poder en la oración. No, la oración no tiene poder, la oración es un medio. La oración es un fin, o sea, es un medio para alcanzar un fin. Pero no es que tenga poder, poder tiene Yahweh. De hecho, tu fe tampoco tiene poder. Tampoco tiene poder tu fe. ¿Por qué? Porque tú puedes creer algo humanamente y lograrlo incluso. Pero la emuná que viene de Yahweh, que viene por el oír de Abba Yahweh, es poder de Abba. Abba, no nosotros, no nuestra fe siquiera. Para que lo entiendas, esto empieza a sacar las cáscaras, ¿no?, que nos han construido del maravilloso fruto que es la Torah de Abba. Es como que la Torah de Abba fuera un maravilloso fruto y le empezaron a ver cáscaras igual que la cebolla, ocultándola de la vista y haciendo que nos preocupemos de lo externo y no de lo medular, que es la esencia misma de Yahshua HaMashiach, ¿no? Qué tremendo. Ok, cuando oramos mal, entonces, como esto que te acabo de decir, enfocándonos en la oración como sistema o en la petición, y también para nuestros deleites y depositamos nuestra emuná en nuestros deseos y en nuestros planes, la emuná la transferimos a las cosas. Quizás tú no lo has notado, pero la emuná o la fe que Yahweh nos dio para poder alcanzar a Yahweh mediante Yahshua, la transferimos a las cosas y al deseo. Esto es netamente una acción carnal. Recuerden a Jacob, Santiago, que dijo que pedíamos mal, porque pedimos para nuestros deseos y placeres. No solo está diciéndolo por aquellos que oran para sí y así satisfacer deseos carnales como riquezas, lujos, viajes, comida, bebida y etcétera, sino para aquellos que oran derechamente mal, sin considerar el enfoque de su emuná, que es lo que hablamos al principio, que siempre debe ser hacia el Padre, hacia su amor por nosotros y así saber que estamos pidiendo bien. Toda vez que nuestra oración está enfocada en el Abba, automáticamente debiéramos ser redireccionados por el Ruach en su voluntad, lo que Él dijo y lo que Él prometió, no en la obsesión por lo que quiero y cómo lo quiero, ¿vale? Ese es un punto importante, debes hacer la diferencia, para que tu oración no tenga estorbo. Recuerden, el objetivo de nuestra oración es llegar al Padre y encontrar respuesta a nuestras necesidades, peticiones y mayormente comunión con Él. Cuando oramos, en términos prácticos, orar con emuná sería lo siguiente, pongan atención. Orar con emuná es ceder nuestra capacidad o nuestra habilidad. Siempre escuché lo mismo. Hay gente que ora pero le ayuda a Dios. ¿Escuchaste eso? No le ayude, Él sabe cómo lo va a hacer. Claro, de pronto oramos y decimos, pero podría hacer esto. Yahweh, dame esto.
pero si no me das esto, podría ser esto otro. Y empezamos a negociar con Abba Yahweh. Mira, quiero esto, si quieres no me des esto otro, pero sí dame esto. Y empezamos a hacer una especie de trueque delante de Abba, lo cual también es errado. Yahweh conoce todas las cosas. Entonces, ceder nuestra habilidad y nuestra capacidad delante de Él. Ceder el ego, la autosuficiencia. Si tú le vas a explicar a Abba cómo ha de hacerlo, entonces hazlo tú. Y no incomodes a Abba. ¿Vale? Ceder cualquier derecho que creemos tener. De pronto nos adjudicamos derechos o pensamos que Él tiene que hacerlo y se lo exigimos. Eso es un error. Nosotros vamos delante de Abba Yahweh en humildad, ¿vale? Debemos apagar nuestras quejas, nuestras rabietas, nuestra impaciencia, nuestra duda y escepticismo. Es increíble, pero somos tan bipolares a veces que podemos estar una semana full emuná, creyendo con todo el corazón, pero como esto se demora o bien no en el tiempo que yo espero, viene el desánimo y junto con el desánimo la desconfianza de que Abba Yahweh pueda responder algo o no. Fíjate, es como un síndrome. Cuando todo está bien, parece que la emuná tiene una fuerza increíble, pero cuando las cosas van mal, viene la duda. Y la duda siempre se disfraza de desánimo. Comienza con desánimo y empieza a menguar la emuná. Empieza a bajar el deseo, las ganas, la pasión. Y empieza la gente a desechar y a soltar cosas que delante de Abba potencialmente podían ser posibles, pero la inestabilidad, la indecisión, hizo que estas personas se convirtieran en verdaderas olas, que entraran y salieran, como lo dice el libro de Santiago. ¿Vale? Entonces apaga las críticas, las quejas, las rabietas, la impaciencia, la falta de tolerancia, supera la frustración. Debemos ahogar, escúchame, debemos ahogar la angustia en su ajaba. Toda vez que estés quebrantado, toda vez que estés afligido, toda vez que sientas que esto es tan grande y te sobrepasa, haz lo que dice la Torá. ¿Qué dice la Torá? ¿Hay alguien triste en medio de vosotros? ¿Qué debe hacer? Tefilá. Si hay alguno triste en medio de ustedes, quebrantado o afligido, haga tefilá, haga oración, derrame su corazón delante de Abba. Dígale qué le pasa, y Abba será bueno en amor, en restaurarlo. Después de ceder o sacrificar, descansa en él. Hay gente que no comprende esto de descansar en Abba, porque estamos tan acostumbrados a hacerlo todo que no somos capaces de ceder. Deja que otro lo haga, en este caso Abba, que lo haría mejor que cualquier persona existente en todo el planeta y el universo, ¿vale? Descansar en Abba es confiar, es esperar. ¿Y qué es esperanza? Es esperar confiado de que así será. No estoy hablando de inactividad, no estoy hablando de pasividad, no estoy hablando de no hacer nada, Abba lo va a hacer todo, no. Nuestra vida sigue, nuestra vida diaria continúa, pero aquellas cosas en que yo no puedo controlar, aquellas cosas que yo no puedo realizar, porque me supera, porque es más grande que yo, porque no tengo las herramientas, porque no tengo la habilidad, pues bien, Abba Yahweh lo hará por ti. En eso radica su promesa, que todo aquello que pidas al Padre creyendo en su nombre, Él lo dará. Y se da el caso que aquellas cosas que no podemos realizar están fuera de nuestro alcance, y Abba Yahweh lo puede hacer, por la razón que sea. Puede ser grande, mucho, poco, lo que sea, no importa. Si esto es un problema para ti y sabes que Abba te puede ayudar, si estás en su voluntad, será posible entonces para ti. ¿Vale? Es tiempo de creer y confiar en la perfecta voluntad de Abba Yahweh. Entonces, solo cuando nos ajustamos a su voluntad, a su propósito verdadero, todas las cosas entonces redundan para bien. Escucha bien esto. No olviden que esto solo aplica a los que han sido llamados. Que todo redunda para bien. Todo, pon atención. Esto solo aplica a los que han sido llamados por Abba Yahweh y que obedecieron a su mandato. Entonces, estos pocos, esta
cosa, muy pocos lo analizan, muy pocos le ponen atención y no consideran las palabras del apóstol. Cuando todo redunda para bien, es porque se está en la voluntad de Abba. ¿Qué es estar en la voluntad de Abba? En oración, en el lugar secreto, sin afanes, sin hipocresías, en su voluntad, valga la redundancia, con fe, ¿vale? Entonces, y se vive la voluntad de Abba Yahweh, y todo redunda para bien, pero no para todos. Pon atención, sino para los llamados. Vamos a leer Romanillim 8:28. Esto lo dice justamente por hacer oraciones correctas, ¿no? Y aún de la ayuda asombrosa del Ruach HaKodesh para pedir correctamente en Tefilá. Romanillim 8:28 y 29 dice: sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito o voluntad, porque Él los conoció de antemano y los predestinó para que produjeran la imagen de su Hijo, de modo que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. Wow. La oración respondida por completo siempre es a sus hijitos, a los llamados a su reino, y que hacen su voluntad y obedecen sus mandatos. Si pones atención al texto, quiero que pongas mucha atención a esto. Este texto viene después de que habla de que el Ruach intercede por nosotros. Si lees todo el párrafo de Romanillim 8, te vas a dar cuenta que esto viene después de que el Ruach intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues bien, aquí está queriendo decir que todo lo bueno, o sea, todo lo que podamos vivir, sea bueno o malo, va a retribuirse en una bendición para los que son llamados conforme al propósito de Abba Yahweh. Y más abajo explica el propósito de Abba a través de Yahshua. Mira, de modo que se reproduzca la imagen de Yahshua. Que se reproduzca la imagen de Yahshua en todos los creyentes, en todos los que creen, para que Yahshua sea el primero entre muchos hermanos. Por eso decimos que Yahshua es nuestro Ajigadol, nuestro hermano mayor, pues Él es el hermano mayor entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, la respuesta que se hace con emuná es para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Predestinados. Y es más, la palabra que habla de predestinados, es decir, que fuimos escogidos desde antes. Hablar de la predestinación genera mucho escozor en algunos, pues tienden a creer y a pensar que Abba Yahweh entonces escogió a algunos para salvación y escogió a otros para perdición. Eso es un error. ¿Por qué? Porque así como Abba Yahweh predestina a algunos de manera específica para sus fines, también deja la puerta abierta para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que ingrese al Malhut a través de Yahshua y tenga vida eterna. Por eso Yahshua desde el comienzo a su pueblo israelita, cuando le ordena a que no se mezclen, también le dice: pero si hay extranjeros que quieren ser parte, pues bien, que cumplan los mandatos de Abba y sean parte también de Israel. ¿Te das cuenta? Entonces no hay incongruencia. Hay gente especialmente predestinada para ciertas cosas, pero la puerta está abierta para todos, ¿vale? Yahweh es muy bueno. Todo redunda para bien conforme a los que a su propósito son llamados. Tú y yo fuimos llamados a su propósito. Llamados a estar en el Malhut. Llamados, aleluya, para ser primicias, para ser parte del rescate. Créelo, vívelo, deséalo, obedece, límpiate, purifícate, santifícate. Wow, eso depende de ti. Y el Ruach de Yahweh nos ayuda. Entonces, cuando por fin nos ajustamos a su voluntad y pedimos correctamente, podemos ver
su poder y amor desplegado a nuestro favor. A nuestro favor. Quizás exista alguno que resiste y persiste en orar a su manera, y es sincero según su parecer, y cree que será oído. Allá él y allá ellos. Los que piensen así, no me importa hacer lo que usted diga o lo que dice la supuesta Torá, yo solo sé que yo me arrodillo y oro al Padre y el Padre me escucha y todo eso. Allá ellos. Si Abba tiene rajem y les responde es un tema de Abba. Pero todos debemos comprender que Abba es más sabio que nosotros y que conoce todas las cosas de nuestra vida y lo que realmente necesitamos, lo sabe Él. Por lo tanto, Él sabe de excelente manera cómo manejar nuestros asuntos y desenredar la madeja que nosotros mismos hemos enredado. Esa maraña de rollos, de problemas, de dificultades, de miedos, de incertidumbres, etcétera, etcétera, Él es experto en desenredarla, sacar lo que no sirve y dejar lo que sí sirve, y proyectarnos hacia el Malhut de la mano de Yahshua HaMashiach, ¿vale? Así es que siempre será Yahshua la solución que Yahweh nos pondrá al frente. Siempre será Él. ¿Por qué? Porque Yahshua es la voluntad misma de Yahweh para nosotros camino a su Malhut, ¿vale? Es el mejor ejemplo de obediencia, de amor, de compromiso. ¡Wow! Es Yahshua HaMashiach. Y la gracia sobre los llamados está incondicional. Yahshua, wow, hasta impulsa el Ruach a orar por ti y por mí de manera indecible, a rogar y a suplicar. Jimmy no sabe cómo orar en cierto aspecto. Está confundido, complicado y sufre por eso. Y el Ruach, wow, fluye en gemidos por mí, por ti, toda vez que estás en esa situación. Amén. Así es que su gracia sobre los llamados, pon atención a esto, su gracia sobre los llamados es más, siempre será más que el sol y la lluvia que sale sobre buenos y malos. ¿Comprendiste eso? El favor de Yahweh sobre los llamados conforme a su propósito siempre será más que el sol que sale sobre buenos y malos, o que la lluvia que cae sobre buenos y malos. Es favor y gracia de Abba sobre los escogidos que hacen la voluntad de Abba Yahweh y que cumplen su propósito a cabalidad. ¿Comprendiste ese punto? Muy bien, entonces, hemos entendido qué es orar en su voluntad y hemos comprendido qué es orar con emuná, con fe, ¿vale? Ahora, vamos rápido, sin hipocresías, orar sin hipocresías. Todo esto es lo que dentro del contexto en que Yahshua le habla a los fariseos y le dice no sean hipócritas como los fariseos que acostumbran a orar en las esquinas para ser oídos ahí, qué sé yo, ¿vale? Entonces, esta lección acerca de la hipocresía, la cual no debe existir jamás en nuestras oraciones, es pecado delante de Abba Yahweh. Recordemos que cuando Yahshua exhorta de cómo debemos orar, usa el ejemplo de los fariseos, ¿te acuerdas? Entonces, que al orar, como te decía, hacían largas oraciones y usaban mucha palabrería para ser vistos y admirados, lo que se traduce entonces como burda hipocresía y falta delante de Abba Yahweh. Entonces, la hipocresía es un pecado y es imposible que algo así llegue a la presencia de Abba Yahweh en nuestras tefilot, en oraciones. Entonces, ¿qué podemos deducir de los fariseos, de quienes jamás debemos seguir su ejemplo? Entonces, que las oraciones de los fariseos eran farsa, que los ayunos eran una farsa y que las obras que ellos hacían también eran una farsa. Producto de que engañaban al pueblo y vivían el engaño y por ende eran considerados santos, puros, cuando lamentablemente delante de Yahshua mismo eran una herida putrefacta sin sanar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, las pretensiones farisaicas
básicamente estaban ancladas a su carne, a su ego, a su vanagloria, y no en la Torah de Abba Yahweh. De allí que sus pecados fueran amonestados tan severamente por Yahshua HaMashiach. Transformaron las oraciones en ritos, la comunión con Abba en ritos y celebraciones carnales. Entonces tenían oraciones para todo, y todas carentes de Ruach, todas eran carne. Entonces ellos definieron qué es lo que era Rohaniyim, qué es lo que era espiritual y qué no, y consideraron que las oraciones largas, esas sí eran santas, o esas sí llegaban ante Abba Yahweh, pero no recibieron, no generaron, mejor dicho, una correcta interpretación de la Torah y una correcta obediencia. Es más bien, recibieron una severa amonestación de Yahshua, quien sí cumplía a cabalidad toda la voluntad de Abba Yahweh. Definamos entonces, ¿qué es hipocresía? Pongan atención, es el acto de fingir cualidades u opiniones. Este deseo nace por la necedad, altivez o inseguridad, por esconder los verdaderos sentimientos y motivaciones del corazón, que generan finalmente una imagen falseada, creada e irreal de nosotros mismos. Finalmente, la hipocresía es una forma más que adopta la mentira. Lo incompatible de este pecado es siempre contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, contradicción entre lo que se piensa y la verdad, contradicción entre lo que se muestra y lo que se es realmente, entre lo secreto y lo público. Wow. Cuando hablo de público me refiero a algo social, ¿no? Cuando nuestra vida diaria, ¿no? Entonces es una contradicción terrible. Lo contrario a la hipocresía simplemente es emet, es verdad. Lo contrario a la hipocresía simplemente es verdad, emet de Yahweh. Originalidad, realidad, sinceridad y humildad de quienes somos en verdad, valga la redundancia. Y esto debe ser y debe tener total coherencia y compatibilidad de lo que decimos y hacemos. No puede haber una inconsistencia entre el decir y el hacer. O eres frío o eres caliente, fue lo que le dice Yahshua a la iglesia de la Odisea en el tiempo final. Pero tibio jamás. La tibieza es una metáfora de la hipocresía o mentira que se vive y que aleja a Yahweh del corazón de los hombres. Nuestras oraciones no pueden ser hipócritas. Es imposible que la hipocresía esté delante de Abba. En el cristianismo también existen ritos y formas de hacer oraciones que en absoluto mueven a Abba, pues son hipocresías. Por ejemplo, desde adoptar posturas físicas como vitales y esenciales al orar. Y si no las hacemos, estamos en falta, eso es un error. Y nuestros corazones, ¿no? Somos acusados de falta que no existe. Nos impusieron tanto rito, tanta forma de hacer cosas delante de Abba, que si no lo hacíamos, nos sentíamos en falta cuando nunca hubo falta. Nunca, nunca, nunca. Por ejemplo, bajarte de la cama a orar si estás acostado. No puedo orar acostado, pero qué flojo, qué falta de respeto. No tiene nada que ver. Cerrar los ojos y jamás abrirlos, ¿te acuerdas? De rodillas porque nos hace más humildes o nos hace sentir más humildes. Orar por los alimentos antes de comer. Es más, a veces insultábamos a la gente que comía antes y les decíamos cerdos. No somos chanchitos, decíamos acá en Chile. Oye, los cerdos comen así. O sea, había hasta agresión, imagínate. Y etcétera. Todo esto era innecesario. Si lo tomamos como rito, como forma esencial de hacer oraciones. Yahshua jamás enseñó algo así. Jamás. Si estás en la voluntad de Abba, simplemente tu oración será escuchada. La hagas acostado, sentado, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, en un lugar privado, en un lugar público, en el sofá, en el comedor, parado, en la micro, en donde tú quieras. Si estás
en la voluntad de Abba Yahweh, tu oración será escuchado. Lo hagas sentado o caminando o corriendo. Da lo mismo. Debes estar en la voluntad de Abba. Ese es el centro de tu oración. Estar, en términos de marco, ¿no? En la voluntad de Abba y tu oración será escuchada. Si alguien, por la actitud de su corazón ante Abba Yahweh, asume una postura en su oración, es simplemente personal, y revela el estado de quien ora delante de Abba y nada más. No es una norma, no es un mandato, ¿vale? Porque hay gente que dice, ahora todos acostados de guatita aquí, todos abdomen al suelo y ahora oren. Es la mejor forma, ¿no? Eso es error, eso es rito, eso es idolatría, eso es herético. No es una norma, no es un mandato. Pero si alguien revela su estado, lo siente, lo necesita, y si se tumba para orar, bien por él. Es algo personal, pero no es norma, no es mandato, no es instrucción en la Torah hacerlo así, ¿vale? Lo mismo con los ojos cerrados, es lo que hablamos la otra vez. Finalmente, todo este tipo de ritual genera hipocresías. ¿Por qué? Porque le damos poder a formas, validamos formas y no esencia. Y el tema aquí es la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Obedecer la Torah de Abba para estar en su voluntad. Pues todo aquel que hace la voluntad de Abba Yahweh siempre será respondido, lo dijo Yahshua. Lo dijo Yahshua HaMashiach. Todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. En mi nombre. Y todo el que pide en el nombre de Yahshua debe estar en su voluntad. De otro modo no recibirá nada. ¿Te parece? Ese es el punto, para que te vayas limpiando y despojando de todo aquello que no contribuye, que básicamente contamina y que disfraza la emet de Abba Yahweh en tus oraciones. Obviamente, debe haber siempre un marco de respeto y de temor delante de Abba. Si alguien va a orar con otras personas, se hace en respeto, en temor, en reverencia ante Abba Yahweh, de modo que Él sea honrado y que Él sea el centro de todas las cosas. Sea que ores con los ojos abiertos o cerrados, da lo mismo. ¿Pero los puedo cerrar? Sí, sí. El tema es que no sea la forma lo importante, sino a quién tú le vas a hablar, a quién tú le vas a comunicar que es a Yahweh, nuestro Padre. Por eso Él pide que lo hagas en secreto. Así no te complicas con tanta maraña de cosas y puedes clamar a Él y meditar en lo profundo, en lo secreto, donde nadie entra, donde está solamente tú y Abba Yahweh. ¿Te das cuenta? Porque aquí la forma no es la que importa, lo que importa es la esencia de lo que vas a hacer. Entonces, oraciones sin hipocresías. Vamos a ver algunos detalles de orar sin hipocresía, ¿vale? Entonces, pon atención. Oraciones con levatot, corazones, o levim, corazones abiertos, sin caretas, sin disfraces. Recuerda que decíamos que el antónimo de hipocresía entonces es emet, verdad, originalidad, espontaneidad, naturalidad. ¿Quién eres tú realmente? Entonces, tus oraciones delante de Abba serán a corazón abierto, sin careta, sin disfraz. ¿Por qué? Porque siempre llegamos ante Abba Yahweh con nuestros pecados, ¿lo sabías? Así es. Quizás no lo habías considerado, pero toda vez que oramos al Padre, vamos con nuestros pecados a cuestas. Recuerden que Hasatán se presentaba así, delante de Abba, para acusarnos, lleno de toda su maldad. Por lo tanto, nosotros llegamos de la misma forma, por eso debemos ser sinceros delante de Abba Yahweh, sin dobleces, tal cual somos, y suplicar, en este caso, su perdón, si es que hay falta en nosotros, o si hay confusión, o si hay alguna necesidad en particular de algo. Siempre sincero. No pretendas adornar nada delante de Abba. Él te conoce mejor que nadie y Él sabe cuando estás mintiendo. Y automáticamente oraciones son censuradas, ni siquiera son escuchadas, porque no hay verdad, no hay emet de Abba Yahweh, ¿vale? Yahshua con su gracia valida nuestra sinceridad delante del Padre y por eso podemos ser oídos. De otro modo sería imposible que seamos oídos. Por eso Yahshua siempre es el filtro ante Abba. Es siempre Yahshua. Él filtra todas las cosas ante el Padre. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando pasamos el filtro
disculpa el ejemplo, que es Yahshua, nuestra oración sube ante el Padre con la garantía, para que lo entiendas, o el timbre que dice Yahshua, lo confirma, o Yahshua lo aprueba, para que lo entiendas, ¿vale? Entonces, Él es el filtro de todas las cosas. No podemos aclamar a Abba sin verdad, sin emet, porque todo pasa por Yahshua. Yahshua es la voluntad perfecta de Abba, no puede ser engañado. Debemos estar enfocados en Abba, en el Padre, y en su amor, no en nosotros en absoluto. Por esos ritos innecesarios que antes hacíamos, uno de pronto se sentía cómodo o se sentía pleno de estar en la voluntad de Abba cuando nunca se estuvo en la voluntad de Abba. Y en definitiva, uno se adoraba a sí mismo. Mira lo que te estoy diciendo, yo jamás hice eso. Toda vez que sentimos complacencia de lo que estamos haciendo delante de Abba, y esto nos hace dar como una especie de seguridad de que lo estamos haciendo bien, y ya el centro de todo deja de ser Abba y empezamos a ser nosotros, cuidado, la línea entre el ego y la honra a Yahweh es muy delgada. Cuidado con eso. Oh, yo siento que estoy bien, yo siento que me voy al cielo porque lo estoy haciendo tan bien. Eso es un error, eso es ego, vanidad. No quiero decir con esto que debes llegar todos los días sintiéndote el más pecador y el más putrefacto de los seres humanos delante de Yahweh. En absoluto. Estoy hablando de enfoque. Siempre debe ser Él. Siempre debe ser Él y no nosotros. Porque siempre corremos el riesgo de endiosarnos a nosotros mismos en esta complacencia engañosa de creernos santos o puros, autoengañándonos. ¿Comprendes el punto? Esto te hace libre de hipocresías. ¿Y cuál es la forma correcta de orar para no sentir esto, que puede ser contraproducente? Que nunca te olvides que el foco es Él, Yahshua, Yahweh, su Torah, su palabra. Ese es el enfoque siempre. Y te mantendrás puro, te mantendrás santo. No tendrás un mayor concepto de ti mismo que el que debes tener, ¿vale? Para que tu oración no tenga estorbo. Así oraban los publicanos, así oraban los fariseos. Por eso Yahshua los amonestó severamente. No podemos orar centrados en nosotros mismos, valga la redundancia, sino en Yahweh y en su amor. El yoísmo no encaja. Siempre es penalizado, ¿vale? Siempre es penalizado el yoísmo. Recuerden, el corazón abierto lo debe ser en secreto, pero también en público. El corazón abierto y sincero delante de Abba Yahweh. Y es en secreto y es en público, cuando te relacionas con la gente. Así como tú eres con Abba en lo secreto, debe ser también en público. No puedes mostrar otra cara cuando estás con la gente, pero en lo secreto eres de otra forma. Yahshua era el mismo, solo en el Getsemaní y en el desierto, y era el mismo con sus discípulos y con toda la gente en Nazaret, y predicando a los borrachos y a todo y comiendo con todos ellos. Era el mismo. ¿Te das cuenta? Somos de una sola línea, íntegros. No hay sombra de variación ni en Abba, y no debe haber eso tampoco en nosotros. Menos en nuestras oraciones, pues estamos delante de Abba, quien nos conoce. Entonces, la hipocresía de los fariseos estaba centrada en sus propias vidas. Ahí está el pecado, porque si debemos orar en público, como te decía, siempre el centro debe ser Abba Yahweh y no nosotros. Una oración sincera y abierta tiene como base el amor, el ahava, y la persona de Yahshua HaMashiach. Recuerden, Él es la razón por la cual tú y yo somos oídos. Es Yahshua. La razón única por la cual Abba nos escucha es Yahshua. Por eso Él debe ser el foco y el centro de todo delante del Padre. No vayas con prepotencia delante de Abba exigiendo o reclamando promesas. Reclamar una mala explicación es pretender exigirle a Abba, porque se utiliza el concepto reclamar. La palabra reclamar básicamente inquiere el recordarle a Abba, que es otra cosa. Y no es un tema de que yo le recuerde a Abba, porque Él lo sabe todo. Es casi un autorrecordatorio a uno mismo de lo que
Él me prometió y que de pronto olvido, ¿vale? Nuestras oraciones deben buscar siempre la gloria y la alabanza a Abba. Mi oración debe honrar siempre a Abba Yahweh. No puedes ir con el petitorio. Quiero esto y se acabó. No, momento. Toda oración debe glorificar y honrar a Abba Yahweh. Aunque estés quebrantado, aunque estés quebrantada. Debemos comprender entonces que cuando hacemos tefilat, no generamos ninguna presión en Abba. No estamos provocándolo a nada. No estamos inquietándolo al insistir o al repetir una y otra vez lo que estamos pidiendo. Oramos porque necesitamos a Abba. ¿Escuchaste? Tú no lo vas a presionar. Yo recuerdo que hace muchos años atrás que una persona se enojó con Abba, estoy hablando del cristianismo, y le dijo a Abba, no voy a diezmar más. Se enojó con él y le puso el diezmo, cosa que no, ya no está vigente, encima ni está vigente, y se lo retuvo a Yahweh, así con osadía, con orgullo. Mientras no me respondas lo que te estoy pidiendo, no te daré mi diezmo. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué falta de temor a Abba Yahweh! Entonces hay gente que piensa que presiona a Abba cuando ora. Hay gente que le exige o lo está provocando, provoca a Abba como si Abba fuera una especie de censor. No, señores. Toda vez que oramos, no ejercemos ninguna presión en Abba. Ninguna. Hacemos tefilat porque necesitamos a Abba. Necesito a Abba Yahweh en mi vida y tú también. Lo necesitamos, por eso oramos. Repetir oraciones una y otra vez solo es necedad mística de quien ora y se convence a sí mismo de que le dejó claro a Yahweh lo que quiere, creyendo que quizás él se vaya a olvidar, lo que te decía la otra vez. Yahweh no es hombre para experimentar estas limitantes humanas de olvidarse de alguna cosa u otra en absoluto. Así es que repetir y repetir oraciones para que él se acuerde es un error. A lo mejor te resultará para algunos de ustedes innecesario que dé todo este tipo de detalles, pero hay gente que lo hace. Y es porque todavía está con los apegos religiosos, carnales, el ritual del cristianismo y aún del paganismo que está mezclado, hace que mucha gente ore de esta manera y no es lo correcto. Toda oración debe fluir en la voluntad de Abba y con naturalidad y espontaneidad. Una oración en Emet está libre de uno mismo como centro y del sistema que se ha creado en torno a la tefilá. Emet, la verdad. Ahora, de acuerdo a la Torah, ¿quién es la verdad? La Emet es Yahshua HaMashiach. Y dice el texto, y la verdad sobre mí los hará libres. Entonces, una oración en verdad, una oración en Yahshua, nos hace libres de nosotros mismos. No somos el centro. El centro es Yahweh, a través de Yahshua. Entonces, oramos en Ruach, oramos en Emet, por la gracia de Yahshua HaMashiach. Jamás en hipocresía, jamás en falsedad. Entonces, hemos visto cómo debemos orar en la voluntad de Abba, cómo debemos orar en emuná, en fe, y cómo debemos orar libres de hipocresías para no tener estorbos en nuestras oraciones. Espero que esto contribuya, ¿no?, a tu crecimiento y a tu desarrollo, y toda vez que vayas en tefilat, en oración delante de Abba, recuerdes estas virtudes y principios que Yahshua mismo expresó y que ahora están argumentados un poquito más para nuestra mayor comprensión. Mis amados Ajim, los amamos, deseamos el bien, la verajot, la bendición de Abba en tu casa, en tu bayit, en tu familia, y que puedas gozar de todas las bendiciones que Abba ha prometido. Y si tienes algo puntual, si tienes un proyecto en particular, estamos en Rosh Hodesh y Yahweh ha establecido este día, que también es un Shabbat, para que podamos hablar con Él de estos asuntos en particular. Los puedes presentar delante de Abba y decirle qué quieres hacer, qué proyecto tienes, qué cosa quieres lograr y que hasta ahora ha sido un tanto difícil. Ahora, comprendiendo un poco más su voluntad, quizás la respuesta llegue de manera oportuna a tu vida.
Escríbenos en estos momentos, pues vamos a orar por ti y por toda tu familia y también por tus proyectos, si es que deseas compartirlo con nosotros. Mis amados Ajim, nos vemos en otra oportunidad. Siempre es grato compartir la Torah con todos ustedes. Shalom Aleichem.